Bueno, voy a trabajar esta imagen, sobre todo porque quiero trabajar los colores de la piel, como siempre. Mi trabajo está enfocado en el retrato humano, pero quiero enfocarme en este retrato específicamente porque no tiene negro de fondo. Las sombras son bastante, a pesar de que él es una persona bronceada, de una tez un poquito oscura, se podría decir moreno claro, no llega a ser negra la sombra. Entonces voy a enfocarme en todas estas sombras, pero haciéndolas de una manera diferente, con un marrón oscuro, sin llegar totalmente al negro puro. Esta es la foto, solamente voy a trabajar la parte del rostro. Bueno, como puedes ver aquí tengo ya el boceto establecido. Lo he dibujado igualmente con un creyón, que se me ha olvidado decir eso en otros videos. La base del boceto, antes de comenzar a pintar con el pastel, también la hago con un creyón de pastel. En este caso estoy usando un marrón de Stabilo Carbotelo, porque así se integran los colores en la tiza pastel. Porque si yo lo hago, por ejemplo, con un lápiz HB normal, esto es muy complicado, y esto podría ensuciar el color cuando se degradan los colores con la tiza pastel. Entonces, para evitar ese problemita, pues hay que hacerlo con un creyón de pastel igualmente. Y esto ayuda a que cuando se difuminen los colores no se ensucien. Para esto voy a empezar, como he dicho, buscando las tonalidades, las sombras en este caso. Y para eso voy a usar este marrón, que es un marrón pastel de Rembrandt, que es una especie de marrón rojizo, que no es totalmente un marrón oscuro, sino un marrón tirando más bien a rojo. Entonces funciona perfectamente para los tonos de la piel, las sombras en este caso, que no son tan oscuras, sin dejar tanta oscuridad. Perdón, pero estoy como un poco engripado, y si se me escucha un poco mal es por eso. Bueno, vamos a comenzar. Este retrato de Henry Cavill ya lo había hecho yo en otro momento, pero no con la técnica de pastel. Entonces estoy tratando de volver a hacer personajes así de ficción, superhéroes y ese tema. Voy a empezar a hacer una serie de personajes que ya comencé, porque ya he hecho algunos, entre los que están los personajes de Avatar y los de Marvel también, que hice en otros videos anteriores. Y lo que pasa es que este personaje no tiene pelo, por ejemplo, en la barba, que es lo más común que se hace con pastel, con la barra de pasteles. Entonces por eso quise hacerlo, para hacer como una práctica de una piel, digamos, casi lisa.
estoy marcando todos los tonos más oscuros, por decirlo así, para tener una base para hacer para aplicar el resto de los tonos en la construcción del cuerpo, del retrato como tal. Aquí estoy usando el tono marrón en diferentes proporciones. Se puede ver claramente que cuando lo uso así, acostado, lo deslizo acostado suavemente, él va creando por sí solo un degradado que se puede utilizar para difuminar el resto de los colores que vienen encima de él. Pero cuando lo uso directamente así, rayando, es más intenso, ¿ves? ¿Por qué lo estoy visualizando así? Porque en las partes que quiero que sea más intenso, pues lo utilizo en esta posición. Y entonces sirve perfectamente para hacer ambas cosas. Cuando trabajo con este tipo de personajes famosos, no hay que complicarse tanto la vida. Normalmente hay que buscar los detalles que lo hacen ese personaje. Por ejemplo, en el caso de este personaje, Henry Cavill, Superman, él tiene ciertas características que lo diferencian de otros personajes, como por ejemplo lo cuadrado que tiene aquí la nariz, la mirada, el corte de cabello que siempre se peina de la misma manera. Entonces hay ciertas características que lo definen como ese personaje, en este caso él, pero puede ser diferentes personajes. Y cuando ya tú logras encontrar ese parecido en esas partes importantes de la composición, por ejemplo, llegar a encontrar que las cejas quedaron donde van, la nariz está bien lograda, ya tú puedes decir, lo tengo. Yo hago eso cuando yo sé que ya me enfoco en las partes más importantes del personaje, y cuando sé que ya lo tengo logrado, digo, ya lo tengo, ya puedo trabajar el resto de la composición. Ahora vamos a empezar a agregar otros tonos, como por ejemplo este naranja, que también lo lleva en las sombras. Estoy componiendo este retrato desde la sombra hasta lo claro. No todo el tiempo se hace de la misma manera, pero quiero aclarar también que a pesar de que el pastel tiene tanta variedad de colores, uno a veces se confunde
y cree que tiene que utilizarlos todos, pero no es necesario utilizarlos todos los colores. Yo, por ejemplo, casi siempre para los colores de la piel solamente utilizo ese marrón que acabo de colocar. Sobre todo para las personas de piel clara y también moreno, pero en diferentes cantidades. Pero casi siempre utilizo los mismos tonos. Un naranja como ladrillo, otros naranjas un poco más claros, pero de la misma familia de naranja. Amarillos como que es un amarillo pero no tan chillón, por decirlo así. Y si se lo amerita irle agregando colores más claros, pasarán unas partes mucho más claritas como esta, por ejemplo. Y para los labios se utilizan rosados, aunque parece mentira, pero el rosado casi siempre se integra en los labios. Entonces vamos a ir colocando estos naranjas para irle acentuando las sombras restantes. He visto por ahí que muchas personas han malinterpretado la palabra capas en el pastel o el término capas en el pastel. Cuando uno habla de capas no es ir saturando el papel hasta que ya no le quepa más color. Eso es lo que he visto en muchas personas que trabajan, que las he visto cómo trabajan el pastel, pero no es de esa manera. Cuando hablamos de capa en pastel, es ir, voy a utilizar la palabra que utilicé en el video pasado, es como haciendo veladuras, las veladuras que hacemos en la pintura al óleo. Las personas que trabajan con óleo saben de qué estoy hablando, y si no lo sabes, te explico. En óleo se trabaja con veladuras para hacer como traslúcido el color, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que hay que hacer aquí en el pastel, por ejemplo, por lo menos, perdón, en el caso de trabajarlo de esta forma como lo estoy trabajando yo ahorita, que es por capas superpuestas de color y no degradándolo con los dedos como lo hacemos, como se hace en otras ocasiones. Para lograr estos efectos así, hay que ir colocando capas
Pero vuelvo y repito, no son capas saturadas de color, sino ligeras capas de color. No es que cuando la gente escucha capas empiezan a agregar colores como locos, hasta que ya el papel dice yo ya no puedo más. Y no es así. Es ir agregando poco a poco, así, ¿ves? Ligeras capas de color para cuando tú colocas sobre ella otro tono, como por ejemplo este, más oscuro, se integren uno con otro y poder formar un nuevo tono. No creas que porque más intensidad le pongas al pigmento, más vas a conseguir mejores resultados. Es al contrario, saturas demasiado el papel y cuando vienes a ver, lo que tienes es ¿cómo decirlo? Una saturación extrema del color que no lo puedes opacar, porque eso es otra cosa, que uno necesita ir poco a poco, porque si necesita quitar o aclarar algún color, sea más fácil. Pero si ya tú tienes todo el pigmento puesto, ¿cómo vas a aclarar otro color? No se puede. Entonces es mejor ir trabajando suave. Y cuando, a medida que la composición se va realizando, pues tú vas viendo si necesitas oscurecerlo o intensificar más algún color.
estos colores. Para este ojo, el ojo izquierdo, bueno, sería como el ojo derecho, de mi lado está como más claro que este, pero creo que es porque le pega más la luz de ese lado a la fotografía. Una especie de gris. Con unos toquecitos de azul. No sé si se logra ver bien, pero estoy haciendo casi gimnasia rítmica para que se pueda ver en el video. Casi siempre estos detalles es mejor hacerlos con los lápices de color, porque son muy pequeños y es más cómodo. Los pequeños toquecitos con pastel. Y uso un blanco para degradar todo e integrarlo. Inclusive la línea negra del ojo. Dejo que entre un poquito de blanco para que se difumine, perdón. Por esto vamos a continuar con los pasteles. Yo sé que a veces no explico completamente todo el proceso que estoy haciendo, simplemente dejo que se vea y listo. Pero aquí se ve claramente que estoy agregando, como siempre digo, leves capas suaves de color y después las superpongo o las oculto, depende del caso, con los colores más claros para que no queden tan pronunciados. Y eso es lo mismo que he hecho en todo el trabajo. Yo considero que para hacer hiperrealismo o realismo, el pastel es excelente. A mí me parece que el pastel dona, sobre todo para hacer retratos, el pastel dona los colores
correctos que un rostro normalmente tiene. Y es muy fácil conseguirlos. Entonces, no hay que estarse complicando la vida tanto en utilizar otros materiales que son más difíciles de trabajar, como por ejemplo los lápices de colores. Yo he trabajado con lápices de colores hace un tiempo. Compré una caja de colores Faber-Castell para ver si se trabajan de la misma manera. Y como yo estoy acostumbrado a trabajar con el pastel, y el pastel se trabaja de una forma muy delicada, que con muy poco esfuerzo se logran resultados rápidamente, y eso me gusta mucho. Sobre todo una persona que quiera obtener resultados rápidos, yo le recomiendo el pastel. Y noté que en los lápices de colores había que hacer un trabajo totalmente diferente. ¿En qué sentido? Que había que afincar demasiado, o pasar demasiadas veces, a pesar de que eran unos colores que son costosos, son caros. Y había que pasar demasiadas veces para obtener el mismo resultado que puedes obtener con los pasteles de forma más rápida. Y por eso considero que, si a mí me preguntan qué es más fácil para trabajar, los pasteles o los lápices de colores normales, como los policromos o eso fue lo que yo compré, yo sin duda digo que 1000 veces mejor los pasteles, por supuesto. El resultado es más rápido y se logra el mismo resultado sin tanto esfuerzo. Obviamente mi apreciación personal, de repente habrá personas que digan, no, yo prefiero trabajar con... Pero yo particularmente, a mí me gusta trabajar rápido y encontrar resultados rápidos. Y eso solamente lo encuentro con el pastel. Hasta ahora el único problema, no sé si llamarlo problema,
Pero inconveniente que yo encuentro en el pastel es el papel, que el papel es un poco costoso. Entonces hay que trabajar en formatos pequeños. Pero el que le gusta trabajar en formatos pequeños, yo porque a mí me gusta trabajar en formatos grandes. Y todo lo que hago, siento que lo trabajo mejor en formatos grandes. Pero, pues no hay nada que no tenga solución. Pero siento que el papel es lo único que yo considero un problema importante en el sentido pues de que es caro. Porque de resto del pastel dura muchísimo tiempo. Después que uno compra barras de pastel, no va a estar comprando cada rato pastel. Eso dura muchísimo, muchísimo tiempo. Las barras se utilizan no solamente la barra completa. Aquí se puede ver que yo casi siempre utilizo, son pequeños trozos del material y son las que mejor se adecúan tanto a las superficies que uno está trabajando como a entrar a todos los espacios que uno quiere llegar para lograr los efectos que uno está buscando. Voy a dejar la boca para después, para terminar solamente la parte de la piel, los colores de la piel. La piel, este tipo de piel. Y ya después trabajo los labios.
sí voy a trabajar la boca. Para ello voy a usar naranja, este rosado viejo que uso siempre para la boca, un poco de rosado y rojo intenso. Y para los claros se puede usar un rosado más clarito o incluso blanco puro. Voy a empezar con rojo fuerte, trabajándolo de la misma manera por capas, acentuando las partes más oscuras. A la hora de trabajar este tipo de retratos realistas, como siempre lo digo, uno tiene que enfocarse en, si quieres lograr un parecido lo más posible, tienes que estar enfocado totalmente en ver la fotografía y no perder jamás el enfoque, tener la fotografía de lo que se está, la imagen quiero decir, en este caso de lo que se está dibujando, estarla viendo frecuentemente. ¿Por qué? Porque no se puede perder ningún detalle y repetirlo lo más parecido a la realidad posible. Y por eso hay que enfocarse en una cosa a la vez. Por ejemplo, yo dejé la boca para el final porque quiero enfocarme solamente en la boca. Primero, para no mezclar los tonos, porque los tonos que van aquí son muy diferentes a los tonos que lleva el resto de la composición. Y segundo, para que no se ensucien tampoco. Y también porque hay que enfocarse en una sola cosa. Porque si te enfocas en todo, en tantas cosas al mismo tiempo, te pierdes entre tantos elementos. Entonces es preferible enfocarse solo en la boca, en este caso. Aquí estoy usando blanco puro para que llegue al color exacto que él tiene, el brillo que tiene en esa parte de la boca. Ya al final, de todas maneras, le vamos a dar otros brillos cuando esté pasando la segunda capa de detalles. Aquí voy a utilizar inclusive los lápices de colores, porque son detalles muy pequeños que no llega ya el pastel. Integrando los colores. Se puede conseguir el realismo
en la fotografía. Por mi parte yo lo dejaría hasta aquí y el resto del efecto se lo va a dar los pelos de la barba, que aunque no tienen muchos, pero esos pequeños pelitos van a acentuar más los efectos. Para darle un parecido más próximo al personaje. Bueno, ahora voy a trabajar la parte del cabello. Ya hice una parte aquí del cabello y se me olvidó grabarlo, pero voy a hacer exactamente lo mismo aquí en esta parte, utilizando primero para comenzar una base marrón, buscando los brillos y utilizando el negro puro. A pesar de que parece negro totalmente, utilicé un violeta muy intenso, que es este, que parece casi negro, pero realmente no es negro. Voy a comenzar por agregar un poco de marrón. Aquí está ese violeta del que estoy hablando, está aquí. Okay. Voy a agregar un poco aquí también. Este es un pastel muy suave de la marca Sennelier. A mí no me gusta casi utilizar este tipo de pasteles, aunque son muy buenos, pero son muy costosos. Yo prefiero utilizar siempre Rembrandt, porque son como más estables, por lo menos para lo que yo hago. De repente habrá personas que les guste trabajar con esta marca. Es cuestión de que los vayas probando y ver cuál te funciona mejor. Por lo menos a mí no me funciona para lo que yo hago. Pero hay gente que sí le funciona. ¿Por qué? Mira la diferencia. Ya hice solamente unos pequeños trazos. Y ya casi se destruyó todo el material. Voy a agregar ahora un poco de naranja, que se ve que reflejado aquí en el cabello. El pastel viene en varios tipos. Vienen unos más duros, unos medios y unos muy suaves, que son estos, los Sennelier. A pesar de que son tan costosos, porque los Sennelier son uno de los más caros, y los Rembrandt yo considero que son muy buenos. Esos son los que yo utilizo siempre. Y a pesar de que muchas personas dicen que no son de alta calidad, pues a mí me da excelentes resultados. Y con eso es con los que yo trabajo. Todos los trabajos que yo hago, los hago con Rembrandt. Pocas veces yo utilizo, aunque tengo algunos colores de Sennelier, yo casi no los utilizo.
solamente para hacer algunos fondos o algunas cosas así que no importe que se degraden tanto. Pero yo considero que se acaban demasiado rápido. Entonces me da casi como que lástima usarlos porque siento que se acaban tan rápido. Pero bueno, si hay personas que les gusta la textura, es una textura muy suavecita que casi se convierte en un polvo muy fino, casi cuando uno lo usa. Cuando uno lo utiliza casi se destroza, se desintegra totalmente en el papel. Y aparte que deja mucho residuo. En cambio, es cuestión de ir probando las marcas. Pero para comenzar, yo comencé utilizando los Rembrandt y siento que es la marca que casi todo el mundo compra al principio para aprender. Y después van apareciendo otras marcas en el camino que uno decide si las usa o no. Yo nunca, como yo digo, yo he usado otras y no me han convencido. Unas porque son muy suaves, como esa, la Sennelier, y otras porque son demasiado duras, como la Faber-Castell, por ejemplo. Esa tampoco me gusta mucho, que son las barras finas como estas para hacer líneas y creo que se llaman Creta Color, que se utilizan para hacer más que todo dibujos y como para hacer una base, se podría decir, como una especie de base para dibujar, pero para darle color y volumen a los diseños, a los retratos en este caso. Yo recomiendo más Rembrandt, sin duda, 1000 veces. ¿Por qué? Porque duran más. Los Rembrandt duran muchísimo. Yo tengo Rembrandt desde que comencé a trabajar y compro muy poco, realmente. Compro cuando se me va terminando alguno, pero de resto sigo siempre, usando los mismos. Como ves, en el pastel se hace una especie de base para hacer el cabello. Se hace una especie de base como tal. Y sobre esa base se va trabajando
las líneas del cabello para hacer el efecto de volumen más fácil. Es mucho más fácil así. Uno hace una especie de base con un tono más oscuro o el tono más oscuro que tenga en ese caso. En este caso un castaño oscuro o casi negro. Y luego sobre esa base ya creada, así mismo se hacen las barbas. Luego sobre esa base ya creada se van agregando detalles como por ejemplo estas líneas que estoy haciendo ahora. Y eso va creando la, la profundidad en el volumen. La cantidad de cabello que tú le colocas, pues ya eso dependerá del gusto de cada persona. O si quieres seguir, pues exactamente las líneas que tenga la imagen. Pero uno se da cuenta cuando lo está haciendo si es suficiente o si le hacen falta más. Pero la cantidad puede ser infinita. Ya para finalizar voy a agregar el fondo, que en este caso es rojo puro, un rojo sin ningún degradez, y esto va a acentuar más los colores porque a veces cuando trabajamos sobre fondo blanco pues los colores se ven mucho más intensos de lo que son. Entonces es recomendable hacerle un fondo, seguir el fondo, el trabajo hasta el fondo, y así se integran mejor los colores. Ya casi se me olvidaba agregar esto, que son los pequeños pelitos que los dejé para el final. Y esto es simplemente hacer punticos sobre la piel, sobre las superficies que se vea que tienen esta textura. En algunos casos se pueden oscurecer con gris plomo, así como este de Faber-Castell, o aclarar con un tono claro como este, crema o blanco, y se agregan donde se considere que sea necesario.
este es el resultado final. Espero que les guste a todos. Si es así, quieres seguir aprendiendo, no dudes en suscribirte a mi canal, dejar un comentario, dejar un like y compartir este conocimiento con otros. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.